morfología de la córnea, cuando ustedes ven una córnea en la microscopía óptica, ¿cuáles son las capas? 5 capas, muy bien. Tenemos, rápidamente tenemos 5 capas epiteliales. Hay un epitelio con diferentes tipos de células, las más superficiales son planas, después están las ring cells, como células aladas, y las células basales. ¿Sí? ¿Está mejor si me pongo acá? Entonces, así es como se ve la córnea cuando llega al laboratorio, al laboratorio rotoscopular. Lo que más me importa hoy, porque después se la van a tener, libros hay, esto lo leyeron un montón de veces, es más que nada ponerse un poco en el lugar del patólogo que recibe la muestra para saber cómo hacer en la rutina oftalmológica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito de esas muestras. Como repaso, entonces tenemos el epitelio, después tenemos la capa de Bowman, estroma y endotelio. En el epitelio recordemos las capas, estas son funciones con H y E, y en la microscopía electrónica recordemos que el epitelio tiene microvellosidades. Bueno, ok. Ahora pasamos a la capa de Bowman, hacemos una tensión con paz, donde vamos a ver la membrana basal del epitelio, y debajo de la membrana basal la capa de Bowman. Después las lamelas y las estromas están más compactas en la parte anterior que hacia la sección posterior. Así como vemos en la microscopía electrónica, todas esas fibrillas que forman parte de la capa de Bowman. Después tenemos estroma anterior, media, posterior, desde más compactas a cada vez menos compactas las fibras del estroma, y luego el endotelio. Acá tenemos la décimet y el endotelio. La décimet tiene dos partes, la parte fetal y la membrana adulta. Y acá tenemos diferentes espesores del estroma, que lo pueden ver bien, que varían en densidad celular, en cantidad de glucosaminoglicanos, que son básicamente condritina y kerotansulfato. Acá vemos la décimet, que es la capa más profunda. Tenemos la monocapa del endotelio, que lo pueden ver también en la práctica clínica en muchos estudios de imágenes. Y hoy en día, bueno, vemos toda la córnea con estudios de imágenes. Yo hago más que nada un estudio que se llama microscopía confocal, que es una especie de examen histológico en vivo. Después, en las próximas clases vamos a ver más de eso. Y acá tenemos las células endoteliales. Bueno, los diferentes especímenes de córnea que pueden llegar al laboratorio vienen de todos estos procedimientos. La realidad es que antes se hacían mucho más. Hoy en día los diagnósticos de imagen permiten que, todo esto sea necesario hacerlo con menor frecuencia. Antes era mucho más frecuente hacer tratamientos quirúrgicos, hoy en día por ahí se tratan con gotas, algunas neoplasias, por ejemplo, o infecciones, no tenemos que enfocar PCR recurtivos. Antes era más frecuente hacer biopsia, hoy se hace cuando no se puede encontrar el germen o el diagnóstico por otro medio. Y bueno, las queratoplastias lógicamente sí, van todas anatomía patológica. Entonces, diferentes lesiones son las que pueden llevar a estos procedimientos. Acá tenemos ejemplos de estas lesiones, un queratocono que vemos siempre en la consulta, a una queratopatía bullosa, cuando se descompensa el endotelio en el postquirúrgico, el herpes, que es una de las causas más comunes a nivel infectológico de lesión corneal, distrofia endotelial de Fuchs, reinjertos por fallo en la córnea que se donó, o injertos en caliente, que se hacen las infecciones y bueno, hay que volver a reinjertar, infecciones licobacterianas o traumas. Bueno, muchísimos ejemplos por los cuales van a tener que enviar una muestra al laboratorio. Acá tenemos diferentes motivos por los cuales nos interesa el diagnóstico patológico. Muchas veces es para confirmar el diagnóstico que ya sospechamos, otras veces es porque no se sabe qué patología tiene el paciente, entonces el diagnóstico es lo que nos va a llegar como médico clínico, digamos, oftalmólogos, o por motivos médicos para justificar determinados procedimientos que permiten confirmar el diagnóstico en el preparado y a nivel de investigación. Acá para hacer un poquito de historia, vemos cómo eran los primeros trasplantes de córnea. No sé si sabían que los primeros injertos eran cuadrados, ¿sí? No sé si escucharon alguna vez sobre esto, pero bueno, cuando yo era reciente en la FOA, el doctor Enrique II Malbrán, que bueno, ya lo deben conocer todos, un genio con respecto a esto, nos contaba estas historias de cómo habían sido los primeros injertos que él hacía, que eran, bueno,
forma cuadrada, ¿sí? Acá se vio una de esas primeras fotos de estos trasplantes. Y en este caso, como era una distrofia macular que típicamente reciba en el injerto, acá tenemos la reciba del trasplante que, bueno, con los años se puede llevar a la misma patología. Entonces, bueno, fue Manes en 1929 que empezó a realizar los trasplantes con córneas humanas, y Castroviljo que describe esta técnica del injerto cuadrado. Y realizar el primer trasplante exitoso en un paciente con queratocono recién hacia 1941, así hicimos un poco de historia. Bueno, ustedes cuando envían la muestra al laboratorio, imagínense que la córnea es transparente, ¿sí? Cuando está con una patología que la afecta mucho, se puede ver más blanquecina, puede tener algunos vasitos, pero en general preserva gran parte de la transparencia. Entonces es importante que la muestra depende también del tamaño, que le avisen al patólogo qué tipo de muestra hay adentro del frasco, ¿sí? No es simplemente envío muestra a anatomía patológica, sino, por ejemplo, especificar el tejido, conjuntiva, córnea, que parece una obviedad, lo que estoy diciendo, pero en general en el laboratorio, cuando llegan estas muestras, muchas veces es solicito histopatológico, Ramón Pérez, y no dice más nada, ¿sí? Entonces, en general poner nombre, datos del paciente, DNI, y qué tipo de tejido se envía, y que ese tejido esté cubierto la mayor parte en formol. Porque durante el transporte, lo que pasa es que muchas veces se eligen frascos, por ejemplo un frasquito así de alto, la córnea ocupa poco, con un poquito así de formol, pero mientras que lo envían con la moto, el paciente se mueve, se traslada, a veces el botón queda pegado en las paredes del frasco, el botón corneal, a veces queda pegado en la tapa, eso se deseca y después no sirve para el diagnóstico. Entonces, en general, traten de tener en cuenta, que es lo más importante para mí de la clase de hoy, porque no se lo pueden leer, pero a los efectos prácticos de la rutina del laboratorio, enviar tejidos que después sean útiles para el diagnóstico es muy importante. Entonces, yo sé que estamos todos apurados, y uno por ahí en el apuro pone solicito tal cosa a ambos ojos o ojo derecho, no se especifica diagnóstico, ni antecedentes, ni por ahí se acabó un poquito el formol, quiere buscar más, bueno, así está bien porque te tapa un poquito, bueno, todas estas cuestiones que forman parte de la rutina, ténganlas en cuenta porque un material desecado, porque por ahí el paciente lo llevan 48 horas, después ya no sirve, ¿sí? Y lo mismo la comunicación con el patólogo que está en el laboratorio. La realidad es que acá, bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con el doctor Proxato, que muchos conocen, es un patólogo ocular, o sea, el patólogo ocular que más experiencia tuvo acá en Argentina. En el 2019-2020 ya dejó de ejercer y era el único referente que teníamos dentro de lo que es, o sea, el único especialista en todo lo que es patología ocular. En el resto de los laboratorios, la realidad es que la mayoría son laboratorios generales, en donde los patólogos están acostumbrados a resolver otro tipo de problemáticas. Por ahí hacen gastro, dermato, bueno, diferentes especialidades que no están circunscritas a lo que hacemos nosotros, que es todo muy chiquitito. Entonces, tener diálogo con el patólogo, que esté en el lugar donde nos desempeñamos, si la muestra es transparente, si es muy pequeña, o si sospechamos algo que sabemos que en la clínica no es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, una infección por acantomeba en la córnea. Para nosotros es de rutina, para los patólogos generales no, porque no piensan que puede haber en su desarrollo diario una ameba en el botón corneal. Entonces, tener comunicación, ¿no? Llamarlo, llevarle la muestra, decirle, estoy sospechando esto, puede ser que esta persona tenga un parásito, para que use mecanismos de tinción durante el procesamiento que sirvan para encontrar el germen. Así que, bueno, todos estos detalles son importantes en patología ocular porque no hay muchos patólogos que hagan oftalmología. Y lo mismo, por ejemplo, si envían una membrana retinal que hay que estudiar, que cuando se coloca en formol es transparente, se confunde con el líquido, muchas veces las muestras llegan al laboratorio y se mira el frasco y parece que no hay nada. Entonces, bueno, también avisar que es una membrana transparente, milimétrica, o llamar. En el laboratorio lo que se hace es teñir esa membranita con una gotita de eosina para que se haga visible, y entonces ahí se puede procesar. Pero son tejidos muy chiquitos.
Bueno, continuando con córnea, dentro de las infecciones, bueno, tenemos todas estas causas virales, bacterianas, micóticas, parasitarias, donde en el laboratorio hay diferentes tinciones para poder buscar estos gérmenes. La tinción de rutina que se realiza es HIV, hematoxilina y eosina. Con eso salen la mayoría de los el tejido llega, el macroscopista toma el tejido, lo procesa, describe tejido milimétrico, parduzco, blanquecino o lo que fuera, y a partir de ahí el camino sigue con las histotécnicas. El equipo de histotécnicas lo que va a hacer es teñir el tejido, la tinción de rutina es esta, y si se quiere pedir otro tipo de tinción, en ese momento se puede realizar, por ejemplo, PAS o Broco, Gran, Gienza, también se puede realizar ahí. Si no se pide en ese momento, bueno, después de que el patólogo la vio, la vuelve a pedir, se vuelve a tomar el taco, se hacen nuevos cortes y nuevas tinciones. Pero esto lleva un tiempo de procesamiento. Bueno, herpes es una de las patologías que más ven dentro de la córnea. Acá tenemos, bueno, puede ser epitelial, puede ser neurotrófica, producir necrosis en el estroma, afectar a la endotelia, la uveitis, todas las alteraciones que van a generar en herpes. Y acá tenemos ejemplos de estos botones corneales. No sé qué les llama la atención de este, por ejemplo, que alguien quiere mencionar. Y parece que está un poquito más adelgazado y también tiene mayor tinción. Capta más no me acuerdo, la diosina, eso. Acá, perfecto, acá tenés el epitelio normal, acá está más atenuado, las capitas, y la coloración, ¿ves acá? Es un área con mucha cicatriz, está más pálida. Y después, alguna otra cosa que llama la atención acá. Sí, el estroma, ¿qué tienen? las fibras no están taparadas. Vasos, exacto. Hay una desorganización de las fibras, después por la cicatrización, y acá tenemos vasitos, pero que se pueden ver acá. Acá es toda la vascularización, que normalmente, por supuesto, ya todos saben, la córnea es vascular. Y en esta imagen lo que vemos es el epitelio un poquito facelado, células inflamatorias, y acá el intrainflamatorio en el estroma subepitelial. Acá tenemos más imágenes. En esta lo que vemos además es un aumento de grosor del estroma, si acá seguramente la volumetría nos da más alta, todo el intrainflamatorio. Y en esta, ¿qué les parece? ¿A qué corresponde? ¿A qué parte de la córnea, por ejemplo, puede llegar a ser? Se perdió toda la relación, lo único que parece que está en la familia. Sin miedo, no pasa nada. Por ejemplo, esta parte de acá, ¿qué les hace acordar? ¿Epitelio? No, me parece. ¿Estroma? Estroma sí. Entonces esto parece estroma. Y esto es la décime. Es la décima que está desprendida. Desembatocel. ¿Sí? Y acá se depositaron células inflamatorias, acá células gigantes, multinucleadas. Este paciente tiene una endotelitis. Y células inflamatorias que están en cámara anterior, que estaba como adherido. ¿Sí? Y acá, ¿qué les resulta extraño en esta imagen? ¿No? Todo está. Adelgazamiento anterior. El adelgazamiento. Tenemos el trauma, acá hubo toda una necrosis, no hay trauma, acá tampoco, y acá está la DSM también desprendida. Y todo esto se fue, lo perdimos. Después, bueno, tenemos queratitis bacterianas, entonces acá tenemos, bueno, toxinas y proteasas que generan las bacterias, polimorfos nucleares, citoquinas, y este es un ejemplo de botón corneal con alteraciones bacterianas. Entonces acá vemos, por ejemplo, la córnea, acá el epitelio alterado, y todo esto es hipopión. Lo que vemos en la lámpara como córnea y hipopión en cámara anterior, son todas las células anteriores que quedaron adheridas al endotelio. ¿Sí? Y acá tenemos una úlcera superficial donde se ve todo este sector que falta, tejido corneal, y acá
acá hay infiltrado inflamatorio. Todo infiltrado inflamatorio, todos esos puntitos que ven, son todas células inflamatorias. Y ahí la ven. Después, en este caso, tenemos keratitis micótica, un ejemplo de botón corneal con una micosis. Los hongos lo que suelen hacer es profundizarse rápidamente, o sea, tienden a ir hacia la DSM. Por eso también hay que actuar rápido, porque se profundizan a mucha velocidad, son muy agresivos. Y así es como podemos ver filamentos de micosis con fluorescencia. ¿Sí? Hay microscopios que tienen fluorescencia, no están en todos los laboratorios. La realidad es que por una cuestión económica no son tan accesibles. Y bueno, los que más se utilizan son los microscopios comunes, ¿no? Para el diagnóstico de rutina. Medicamentos, pero no con fluorescencia. Y en el caso de las infecciones, con fluorescencia a través de diferentes tinciones con microfluor se pueden ver hongos y amebas. Esa es una forma de visualizarlos. Tenemos un botón corneal con ejemplo de una keratitis por fusarium. Estos son los filamentos que van atravesando, como ven, está toda la córnea, respeta estos filamentos de micosis y enseguida hacia la parte posterior. Este es un ejemplo de fusarium fragilis, son los más comunes en nuestro medio. Y acá tenemos un glaucoma corneal y post-tratamiento. Tenemos otra tinción específica donde se ven ahí los elementos micóticos, bien redondeados, con pared. Son en general forman estructuras de reproducción que se llaman esporangios y las liberando. Después acá tenemos el típico infiltrado en anillo de una cantomeba. No sé si alguno vio keratitis por cantomeba en la consulta o no. Sí. Y los botones corneales, esto es una tinción con HL. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver una estructura parecida a un quiste. Pero como ven, se pueden llegar a confundir mucho con los espacios que dejan los flamencos. Entonces, en esta tinción, que es una tinción de rutina con el HL, es bastante difícil encontrar una ameba si no se está buscando. Entonces, si ustedes la sospechan, ahí volvemos a la comunicación con el patólogo, ¿no? Si es un patólogo ocular, bueno, ya vas a ver que puede existir una ameba, o si lee que dice que la tienes por acantomeba, enseguida ya saben de qué se trata. Si es un patólogo general y no están en un lugar con una persona que está acostumbrada a recibir botones corneales, lo mismo, acercarse y decirles lo que están buscando para poder hacer una atención más específica, se puede pedir un ojo. Y entonces de esta manera es más fácil encontrarlos. ¿Sí? Por al tenerse la pared del quiste, se pueden ver mucho mejor que en un tejido así. En esto se puede confundir tranquilamente, o acá está la ameba, o acá, con parte de lo que es el tejido común. Acá tenemos más ejemplos, con detritos celulares, las quistes. Esta es una keratitis injerta, en este caso es una keratopatía cristalina, donde se ven acá las colonias que forman los gérmenes, todo está brillado. Y acá también, esta es una tinción de paz. Otro ejemplo es el queratocono, que es una patología muy común. Acá, por ejemplo, se tienen que describir este botón que ven. El desplazamiento central. Ah, el desplazamiento central, exacto. Acá, por ejemplo, que les llama la atención. Algo distinto que no estaban en los otros botones corneales. El epitelio está Está ahí en el epitelio. Esta coloración. Ahí es donde se observa el anillo de Fleischer. Es una tinción para demostrar la presencia del anillo de Fleischer. Y otra cosa que es típica del queratocono en los botones corneales son estas disrupciones de la Goldman. La Goldman actualmente es parejita, o sea, mantiene toda su estructura. Y acá viene adelgazada, y acá hace montanitas, valles, y esta pareja. Bueno, estas disrupciones en la Goldman son muy típicas de los pacientes que tienen queratocono. ¿Pero cómo se llama
llegar. Cosa. Después acá tenemos un episodio de queratocono agudo, donde la córnea se llena de agua, ¿sí? Alguna colorimetría mucho más espesa y repleta de agua. Entonces las lamelas se empiezan a separar. ¿Unidos? Sí, exacto. O sea, queda todo embebido de agua, entonces todo esto que está acá, todo que estaría más compacto en situaciones normales, aparece en el botón. Después pasamos un poquito de las distrofias, para ver otros ejemplos de botones corneales. Bueno, las distrofias de la clasificación más antigua, porque hay una versión nueva de clasificación, nos divide más que nada en anteriores, estromales y limitantes posteriores. Después tienen la nueva que salió en 2015, creo, que es una clasificación mucho más compleja. Yo les traje esta para que más o menos se ubiquen en la zona anatómica, ¿sí? Epitelial, membrana basal, estroma o DSMT endotelio. Entonces, dentro de las distrofias epiteliales, la más frecuente, la que vemos en la práctica, sería la Martov Fingerprint o microlística de Coban. Después están la de Messman, la de List, que son otras epiteliales, pero no son tan comunes. Y así es como se pueden ver en la histología. Acá se ve epitelectomía, ¿sí? Solo epitelio. Acá también, todo el epitelio, los quistecitos que se forman. Y después acá, ¿qué ven de llamativo en este caso? ¿Qué es lo típico de esa distrofia? Que se formen, como lo dice el nombre, ¿cómo se llama? Distrofia de... anatómicamente. Membrana Granular. basal. Membrana basal. ¿No? Entonces, esa membrana basal habitualmente lo que hace es ondulaciones, pliegues y forma estas estructuras dentro del epitelio. ¿Sí? Es la membrana basal que se, digamos, introduce en el epitelio y se duplica, se ondula y forma estas estructuras que están acá. Esto está teñido con paz, porque un HIE no se ve tan bien, pero en las funciones con paz, que sobresale la membrana basal, aparecen estas imágenes. Esta que está acá también, que es muy característico de las distrofias, y así es como se ve en la microscopía confocal, este plegamiento de la membrana basal. Estos epitelios se supone que en una córnea sana debería de verse todo el epitelio normal, y no la membrana basal ahí apareciendo y generando problemas en la superficie. ¿Sí? Otra de las más comunes, cuando el paciente les dice me despierto a la madrugada, con ojo seco, con una puntada en el ojo, me despierto con úlceras, es muy común esa sintomatología. Después están las distrofias en estroma, bueno, diferentes tipos, granulosa, reticular, maculosa, que es la que vimos del injerto cuadrado, la cristalina de Schneider, que tiene depósitos lipídicos. Entonces acá tenemos los depósitos en la maculosa, que no dejan ningún espacio, digamos, sano en la córnea. Y así es como se ven estos depósitos en el estroma. Están acá, tenidos de azul, también sean muy positivos. Después, una de las distrofias más comunes es la distrofia endotelial de Fuchs. Acá tenemos una imagen parecida a la del herpes que vimos antes. Vemos estroma posterior, DSM y endotelio. ¿Sí? Pero en este caso, en vez de ver una endotelitis o células gigantes o células inflamatorias como vimos en la foto previa, lo que vemos son gutas, son estas excrescencias de la DSM. Las células que se estiran para tratar de compensar esos espacios. Acá tenemos más imágenes de edema que hemos visto en el libro del queratocono. Aparece el momento de la paquimetría y toda la desorganización del estroma. Acá también, este agotamiento endotelial puede ser por una distrofia, puede ser por un postquirúrgico. El paciente por ahí está con un poco de descompensación y termina de desorganizarse. Acá tenemos una bulla